Hola, mi nombre es Goretti Samar Maldonado Villa, soy de la Universidad Autónoma de Durango, de la licenciatura de Fisioterapia de sexto A. Les voy a presentar el tema de síndromes coronarios agudos por parte del doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa. Iniciando con la epidemiología, en la cual nos dice que la proporción de los síndromes coronarios agudos, que son infarto al miocardio con elevación del segmento ST, ha ido disminuyendo, incluyendo también la disminución de las tasas de tabaquismo y en parte relacionado con el uso cada vez más generalizado de pruebas de troponina de alta sensibilidad, la cual nos ayuda a tener un diagnóstico y un tratamiento más tempranos. En los últimos tiempos se ha estado investigando sobre este padecimiento para encontrar una manera tanto de prevención como de tratamiento. Sí ha tenido un gran avance, pero aún sigue siendo un padecimiento con una tasa muy alta de mortalidad. En cuanto a la patología, en lo menos grave se encuentra la angina inestable, cuyos síntomas sugieren un síndrome coronario agudo, pero no hay evidencia bioquímica de que llegue a un infarto al miocardio. El infarto al miocardio de tipo 1 es causado por una enfermedad arterial coronaria aterotrombótica. Se clasifica además como un infarto al miocardio sin elevación del segmento ST o un infarto al miocardio con elevación del segmento ST según los hallazgos que se encuentran en el electrocardiograma. Más allá de la aterosclerosis, la lesión y el infarto pueden deberse a muchos otros procesos, por lo cual podría decirse que es un motivo multifactorial, ya que involucra a muchos factores, siendo la más reconocida, pues sí, el caso de la aterosclerosis. El infarto al miocardio de tipo 2 es un resultado del desajuste entre el suministro y la demanda de oxígeno al miocardio, no relacionado con la aterotrombosis aguda y tiene una tasa de mortalidad más alta que el tipo 1. Aquí pues lo que más resalta de este infarto de tipo 2, pues como lo dice el desajuste tanto de la entrada y la salida de oxígeno al corazón. Los datos sobre los tratamientos para el infarto de miocardio tipo 2 son escasos. La reducción intensiva de lípidos podría reducir la incidencia, pero pues igual se necesita como más evidencia científica. El síndrome coronario agudo a veces es causado también por la erosión de la placa en lugar de ruptura o con menor frecuencia un nódulo calcificado. En cuanto al nódulo calcificado, puede haber una ruptura, un desprendimiento en el cual este viaje por el torrente sanguíneo, como lo hace un trombo. Entonces, eso pues también puede ser un factor predisponente. En cuanto al infarto de miocardio, sí, enfermedad arterial coronaria obstructiva conlleva una gran incertidumbre diagnóstica y terapéutica, ya que pues hay escasos ensayos. Entonces, el estudio de HARC del infarto del miocardio sin enfermedad arterial coronaria obstructiva mostró que el uso combinado de tomografía de coherencia óptica intracoronaria y la resonancia magnética cardíaca resultó en identificación de un mecanismo para el infarto de miocardio en el 85% de los pacientes, con una etiología de tipo isquémico, típicamente la ruptura de placa en una lesión aterosclerótica leve, que es, como ya lo había mencionado, el infarto de miocardio tipo 1. Recordando que pues este tipo de infarto es muy espontáneo, ya que se debe a la ruptura de la placa aterosclerótica que produce pues la trombosis intracoronaria en este caso. Para la disección espontánea de la arteria coronaria, se refiere a un desgarro de la íntima. La arteria posee distintas capas que se encuentran de la más interna a la más externa, siendo la íntima la más interna, o con menos frecuencia la hemorragia de vasa vasorum, que conduce a la creación de una luz falsa en la pared arterial en ausencia de una causa mecánica clara. Eh, Cabe recalcar aquí la definición de la vasa vasorum, que son unos vasos sanguíneos más pequeños, que son los que irrigan a los vasos sanguíneos de gran diámetro.
El manejo óptimo de la disección espontánea de la arteria coronaria es incierto, de igual manera aquí una vez más, por falta de ensayos con evidencia, ensayos aleatorios. Pero para pacientes con anatomía de bajo riesgo, lesiones no obstructivas y resolución de los síntomas, se recomienda un tratamiento médico conservador y prevención secundaria agresiva, incluido el control de la presión arterial del paciente. La posibilidad de un síndrome vascular primario como la displasia fibromuscular debe considerarse y siendo un punto muy importante en este tipo de pacientes. En cuanto al diagnóstico, se va a llegar al diagnóstico meramente con datos clínicos, en hallazgos del electrocardiograma y de la evidencia bioquímica de la lesión miocárdica. Las herramientas complementarias para tener un diagnóstico más certero va a ser el electrocardiograma o la resonancia magnética cardíaca, ya que pues pueden ayudar a detectar las anomalías regionales del movimiento de la pared y otras pruebas de isquemia miocárdica en pacientes con sospecha de síndrome coronario agudo. En cuanto al examen físico, generalmente no son específicos para el diagnóstico de síndrome coronario agudo, ya que pues se necesita de más pruebas. La evaluación cuidadosa del paciente es fundamental para la evaluación inmediata del riesgo, el reconocimiento del colapso hemodinámico inminente y la identificación de complicaciones mecánicas del infarto de miocardio, recordando y recalcando también que pues cada paciente es único y diferente, entonces tiene que ser tratado como tal, prestándole pues nuestra mayor atención, revisando cualquier foco de atención que el paciente esté teniendo para de esta manera nosotros darle su nivel de vulnerabilidad, así como el nivel de riesgo que el paciente está teniendo. Entonces, para esto nosotros debemos de tomar en cuenta la taquicardia, la presión de pulso estrecha, la hipotensión y signos de congestión, así como la perfusión inadecuada. En cuanto a la clasificación de Killip, estratifica a los pacientes con síndrome coronario agudo según el grado de insuficiencia cardíaca clínica que está presentando. Este es presentado por medio de 4 estadios. En el estadio 1 o en el grado 1 no hay insuficiencia cardíaca, por lo que la mortalidad es de un 5%. En el grado 2 ya hay insuficiencia cardíaca, hay disnea, oliguria y galope, por lo cual la tasa de mortalidad es de un 10%. En el estadio 3 o grado 3 también hay una insuficiencia cardíaca grave. Aquí ya se presenta un edema pulmonar agudo, por lo cual el porcentaje de la mortalidad aumenta a un 40%. Y por último, en el estadio 4 y más grave, se encuentra con una insuficiencia cardíaca y shock cardiogénico. En esta, pues, la tasa de mortalidad igual, pues, también es muy alta, que asciende a un 90%. El momento de la angiografía coronaria, pues la concentración elevada de un marcador circulante de necrosis miocárdica como la troponina cardíaca IOT o la banda miocárdica de creatina quinasa diferencia el infarto al miocardio sin elevación del segmento ST de la angina inestable y generalmente es caracterizada por un aumento temprano, un pico y luego una caída. Aquí comparando esta imagen con un electrocardiograma normal, pues sí hay una marcada diferencia en el segmento ST, ya que este se encuentra en depresión. En cuanto a los ensayos de troponina de alta sensibilidad, son sensibles y razonablemente específicos. Tenemos dos tipos, uno que son los de troponina cardíaca y otros los que son de troponina de alta sensibilidad. Los de troponina cardíaca son los que son sensibles y razonablemente específicos, aunque se prefieren otros biomarcadores, en donde se incluye la CKMB para el diagnóstico del infarto al miocardio sin elevación del segmento ST. Los ensayos de la troponina cardíaca de alta sensibilidad
tienen características de prueba mejoradas y son más sensibles poco después de la aparición de los síntomas. Entonces, por eso se tiene más preferencia sobre este tipo de troponina cardíaca, ya que esta es de alta sensibilidad y la troponina cardíaca clásica no es mucho. La de alta sensibilidad ya es como una versión mejorada de la clásica, entonces se tiene más preferencia sobre esta. Recapitulando, pues ha permitido la adopción de los llamados algoritmos de tratamiento de exclusión rápida. Estos algoritmos se basan en la medición de la troponina cardíaca de alta sensibilidad en la presentación y en un segundo punto el tiempo de 1 a 3 horas más tarde, con atención tanto a la concentración absoluta como a la magnitud de cambios entre muestras, el cual es el siguiente algoritmo. Aquí, pues, teniendo en cuenta la troponina de alta sensibilidad extraída, se van a tener 4 niveles, el cual es muy bajo, bajo, intermedio y alto. Si se tiene un nivel bajo, pasa directamente a descartar. Si tiene un nivel bajo, vamos a dejar pasar 1 hora. Si no tiene un aumento significativo dentro de este tiempo, se descarta. Pero si tiene un aumento significativo, pasa automáticamente a regla. Si tiene un nivel intermedio y pasado 1 hora, no tiene un aumento significativo, se van a requerir pruebas adicionales. Pero si por el contrario hay un aumento significativo ya pasada esta hora, igual pasa a regla. Y si tiene un nivel desde principio alto, ya no se requiere como dejar pasar ese lapso de tiempo, sino que automáticamente también va a pasar a regla. Y pues este es un algoritmo muy práctico, ya que es muy estratégico para descartar pues de manera rápida el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. El tratamiento inmediato del paciente con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST consiste en una dosis de carga de aspirina y anticoagulación sistémica. La estratificación del riesgo clínico es un determinante importante del momento, con pacientes de muy alto riesgo que requieren angiografía de emergencia menor a 2 horas. Aquí también nos presenta un esquema de los 3 tipos de nivel de paciente. Si tiene un riesgo clínico muy alto, como se mencionaba aquí, se requiere de una angiografía de emergencia menor a 2 horas. Aquí este paciente pues ya tiene inestabilidad hemodinámica, arritmia ventricular, insuficiencia cardíaca aguda por síndrome coronario agudo, angina médicamente refractaria o equivalente anginoso. Después está el paciente de alto riesgo, los cuales son sometidos a cateterismo dentro de las 24 horas. Aquí este paciente pues aún no presenta características de muy alto riesgo, pero pues ya un alto riesgo sí es considerable. Aquí en cuanto al puntaje de riesgo TIMI, tiene mayor a 4, en el puntaje de Grace mayor a 140. Y pues aquí ya hay cambios dinámicos en el electrocardiograma. En los pacientes de bajo riesgo sometidos a cateterismo cardíaco, que es una estrategia invasiva selectiva, aquí pues ya no va a haber características de alto riesgo. En cuanto al puntaje de riesgo TIMI, se le da un 3 y en el de Grace 140. La creciente evidencia como el ensayo de Bertic refuerza la importancia del cateterismo temprano en pacientes de alto riesgo. En general, respalda la seguridad del cateterismo tardío en pacientes de bajo riesgo. En cuanto a los pacientes que manifiestan un diagnóstico con infarto al miocardio con elevación del segmento ST, la terapia de reperfusión emergente ha sido una prioridad inmediata, como se enfatiza en las guías europeas y estadounidenses más recientes. Los pacientes que se presenten o en un hospital con capacidad para intervención coronaria percutánea deben someterse a una angiografía coronaria, pues con el objetivo de que el tiempo del primer contacto médico con el dispositivo sea inferior a de 60 a 90 minutos. Y de igual manera, en comparación este electrocardiograma con un electrocardiograma normal, también hay una significativa diferencia.
ya que aquí el segmento ST está elevado. En las lesiones no culpables, aproximadamente la mitad de los pacientes con infarto al miocardio con elevación del segmento ST tienen una enfermedad arterial coronaria obstructiva distinta de la arteria que está asociada. La presencia de lesiones arteriales restrictivas relacionadas predice un peor pronóstico. El ensayo COMPLETE se basa en varios ensayos pequeños que muestran el beneficio potencial de la revascularización completa y un metaanálisis de la revascularización completa de infarto al miocardio con elevación del segmento ST hemodinámicamente estable. Se encontró que los pacientes asignados a la revascularización completa tuvieron reducción significativa en la mortalidad cardiovascular. En la prevención secundaria, pues aquí también pueden intervenir factores no farmacológicos. Entonces, esto nos quiere decir que podemos prevenirlo y pues incluye el estilo de vida principalmente y la dieta. En la dieta se recomienda que haya una reducción en la cantidad del consumo de lípidos, ya que pues este es un punto muy importante en cuanto a los pacientes cardiovasculares. En cuanto al estilo de vida, pues abandonar el hábito de fumar si es que se tiene y orientar hacia el ejercicio. Nosotros como fisioterapeutas podemos dosificar, podemos dar un programa de ejercicios para que el paciente se empiece a adaptar y de cierta manera, como lo dice, prevenir este padecimiento, así como también la rehabilitación cardíaca y agentes neurohormonales. La terapia hipolipemiante es la reducción de la concentración de lipoproteínas aterogénicas circulantes y pues se tiene un efecto importante sobre el riesgo de eventos cardiovasculares adversos en numerosos entornos clínicos. Hay dos anticuerpos monoclonales contra la PCSK9, que es el evolocumab y alirocumab, que reducen el LDL-C en un 50-70% y es como lo mencionaba anteriormente, esto es de gran importancia en los pacientes cardiovasculares. Un enfoque paso a paso se da como una recomendación tratar a todos los pacientes con síndromes coronarios agudos con estatinas de alta intensidad. Apuntando hacia la inflamación. Se han investigado porque pues obviamente la inflamación iba a tener una repercusión importante en este padecimiento, pero de esto también no ha llegado como, o no hemos tenido tanta información de qué es lo más beneficioso en este sentido de la inflamación. Obviamente, pues contribuye al aumento del riesgo de eventos recurrentes en los territorios vasculares después del síndrome coronario agudo. Y a pesar de la escasa información que se tiene sobre el tratamiento de la inflamación en este padecimiento, han hecho un tratamiento con colchicina, que después del síndrome coronario agudo se ha mostrado recientemente prometedor, pero pues de igual manera hace falta información más verídica. En cuanto a las disparidades en el acceso y los resultados de la atención médica, pues hay mucha disparidad racial arraigada que afectan al reconocimiento, al manejo y los resultados del síndrome coronario agudo. Se hizo un análisis, el cual fue revisado, fue el registro de Regards, donde se compararon los resultados de 3 años después del infarto de miocardio para pacientes de raza negra versus la raza blanca, en donde se muestra que los pacientes, pues, desgraciadamente tenían un riesgo ajustado más de 40% mayor que los de raza blanca de muerte cardiovascular, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular u hospitalización por insuficiencia cardíaca después de un primer infarto de miocardio, lo cual pues nos muestra que esta raza negra se encuentra pues sí en desventaja, ya que es más vulnerable a sufrir de estos padecimientos. El síndrome coronario agudo en mujeres. Pues las mujeres con síndrome coronario agudo tienden a presentarse más tarde después del inicio de los síntomas que tienen.
Entonces, estas se presentan más tarde que los hombres y tienen menos probabilidades que los hombres de someterse a una revascularización. Normalmente, pues sí, en cuanto a que las mujeres se presentan después del inicio de los síntomas, ha sido lo más normal y en varios tipos de padecimientos y enfermedades, ya que pues la mayoría de veces no lo asocian con un padecimiento de tal grado, entonces lo pasan desapercibido. Cuando se realiza una ICP para el síndrome coronario agudo, el acceso radial se usa con menos frecuencia en mujeres y las mujeres mayores tienen tasas más altas de sangrado postoperatorio significativo que los hombres mayores. En términos de prevención secundaria, las mujeres tienen menos probabilidades que los hombres de recibir estatinas, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o bloqueadores de los receptores de angiotensina en el momento de alta. En cuanto al síndrome coronario agudo en pacientes mayores, se tiene que menos del 10% de las personas inscritas en ensayos de síndrome coronario agudo tienen 75 años o más, lo que indica una brecha importante en la evidencia clínica para esta población. Los estudios en cursos como el ensayo de señorita de angiografía coronaria versus el tratamiento médico en pacientes de 75 años o más con infarto del miocardio sin elevación del segmento ST podrían agregar evidencia importante para guiar el manejo clínico del paciente pues con un síndrome coronario agudo en estos pacientes pues ya mayores. En cuanto al síndrome coronario agudo en todo el mundo, pues también existen grandes disparidades en el síndrome coronario a nivel mundial, desde la prevalencia de los factores de riesgo hasta la incidencia del síndrome coronario agudo. En un análisis de 3.794 admisiones al Hospital Universitario de West Indies en Jamaica, el síndrome coronario agudo presentó el 8% de todas las admisiones médicas y hubo una tasa de mortalidad por infarto agudo de miocardio en pacientes hospitalizados del 19%. Existen impedimentos tanto para el diagnóstico como el tratamiento del síndrome coronario agudo. En cada paso, pues, sabemos que los países no tienen las mismas posibilidades, los mismos recursos. Hay lugares en donde los países pues tienen ingresos más bajos y no tienen las mismas posibilidades que otros tenemos. No tienen los mismos recursos, no tienen la disponibilidad de un centro de atención de salud apropiado, transporte, acceso a personal de atención de la salud, medicamentos, equipo médico y recursos secundarios específicos para tratar esta enfermedad. Entonces hablamos de que si las personas que se encuentran en países marginados o tienen bajos ingresos, obviamente no se va a dar, si tiene síntomas, no se va a dar un diagnóstico temprano y mucho menos se podría pagar el tratamiento. Entonces es por eso que este padecimiento sigue siendo uno de los padecimientos con más índice de mortalidad en el mundo, porque, pues como aquí se menciona, hay algunos países que no están en las condiciones y pues desgraciadamente sigue habiendo muchos casos con este síndrome coronario agudo. En cuanto al COVID-19, se ha complicado tanto el diagnóstico como el tratamiento de este síndrome coronario agudo por diversas razones. Aunado a también que en los últimos años, pues el COVID-19 vino a desestabilizar a muchas de las personas, hablando desde un punto económico, ya que muchas personas pues se quedaron sin trabajo, sin dinero, sin un sustento. Entonces, iniciando desde un punto económico, además de que también, dado la severidad de esta enfermedad y de la cantidad de pacientes que en estos últimos tiempos tuvieron que acceder a ser hospitalizados, se les daba preferencia. Entonces, dado a esto, los hospitales estaban muy saturados de pacientes, entonces como se le estaba dando preferencia a los pacientes con COVID-19,
pudo haber sido que algún paciente con síndrome coronario lo hayan dejado como segunda instancia. Entonces, son muchos los factores involucrados con COVID-19. Entonces, algunas de las razones también, aparte de las ya mencionadas, es que COVID-19 causa inflamación o lesión miocárdica directa e indirecta, lo que crea incertidumbre diagnóstica en pacientes con elevaciones del segmento ST cuando se sabe o se sospecha que COVID está presente. COVID-19 también predispone a los pacientes a eventos trombóticos arteriales, incluyendo coronarios y venosos, así como también provoca trastornos en la sociedad y en el sistema de atención de la salud que dificultan o imposibilitan. Se desconoce aún cómo estos problemas interactúan con el panorama cambiante de COVID-19, recordando que pues todo es un constante cambio. Las desafiantes realidades logísticas y económicas, así como la creciente disponibilidad de la telemedicina, influirán en gran medida con el verdadero costo cardiovascular de COVID-19 en el futuro. Entonces, pues sí, es un tema demasiado complicado, teniendo en cuenta que si tenemos a un paciente con riesgos cardiovasculares, que presenten un síndrome coronario agudo, que tenga este padecimiento aunado si le llega a dar COVID-19, ya es un tema un poco más complicado y como lo menciona, también en cuanto al costo. Entonces, sí sigue siendo uno de los padecimientos con mayor tasa de mortalidad. Ya mencionamos varios de los factores y pues aún se sigue estudiando posibles tratamientos y formas de tener un diagnóstico más temprano. Para finalizar, mencionar las estrategias de búsqueda y criterios de selección. Igual pues para mayor información, buscar como síndrome coronario agudo, se puede buscar también por sus siglas STEMI, que es infarto al miocardio con elevación del segmento ST, o NSTEMI, que es infarto al miocardio sin elevación del segmento ST. Igual, pues, para mayor información, artículos publicados desde el inicio hasta el 1 de mayo del 2021, revisar las pautas recientes de las principales sociedades de los últimos años, ya que son los que tienen mayor información más cierta, más verídica y más actualizada. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Mi nombre es Goretti Samar Maldonado Villa y muchas gracias.